Bueno, vamos a empezar con la mesa de dramaturgia y dirección teatral 3 y a escuchar en primer lugar a Leticia Pacena del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. El título de su ponencia es sobre la permeabilidad entre dramaturgia y dirección. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi trabajo, como decía Mariana, se llama Sobre la permeabilidad entre dramaturgia y dirección. Y bueno, lo que yo voy a hacer es comentar el trabajo para que no excederme con el tiempo estimado para cada uno, cada una. Así que después, seguramente, si hay algo para ampliar, puede ser el momento de intercambios. Bueno, en principio yo me propuse hacer este trabajo explicitando el punto de vista desde el cual estoy pensando, que es desde mi rol de investigadora espectadora. En ese sentido, me parece importante considerar que así como los investigadores que también son artistas están atravesados y atravesadas por esa experiencia, bueno, en mi caso también la expectación es una experiencia por la que atravieso. En el caso de mis investigaciones están centradas en el teatro contemporáneo, así que sin desconocer ese lugar de la expectación es que elaboré este trabajo. Y me proponía pensar esta relación entre dramaturgia y dirección como una relación de permeabilidad, encontrando en el pensamiento de artistas investigadores una zona de unas sinonimias, por así decir, al momento de describir estas actividades, ¿no? Las prácticas directoriales y las prácticas dramatúrgicas suelen estar nombradas y caracterizadas por una serie de palabras que suelen estar en común presentes, como montaje, composición, collage, organización, ¿sí? Entonces me llamaba la atención esta sinonimia y me parecía que era importante considerar cuán potente es pensar esas relaciones permeables entre las dos actividades, pero también por otro lado, y desde la investigación, pensar en cuáles son los componentes específicos de cada una de estas prácticas que poniendo el acento en cada uno de esos componentes, potenciarían también o enriquecerían nuestras miradas sobre el otro término del binomio, ¿no? Así que yo lo que hice fue tomar fundamentalmente dos trabajos que a lo largo de las jornadas vienen siendo muy citados. Uno es el trabajo Quemar la casa, de Eugenio Barba, y el otro es Dramaturgia de la dirección de escena, de Cipriano Argüello Pit. Ambos son directores dramaturgos, se consideran así. Y bueno, quería preguntarme acerca de la especificidad de ese rol inespecífico del director, directora, dramaturgo, dramaturga. Bueno, el paso uno para hacer esta problematización es reconocer la ampliación o el estallido de la noción de dramaturgia, ¿sí? Que a lo largo del siglo XX las prácticas de teatro han mostrado que esta noción realmente se ha ampliado muchísimo y que ya es imposible considerar que se trata de una práctica, la escritura teatral como una práctica autónoma de la escena, no puede escindirse de la escena. Entonces, bueno, este debate en la relación texto-escena ha sido largamente desarrollado por la teatrología, y nosotros elegimos pensar, siguiendo a Danan, que también ha sido muy citado a lo largo de estas jornadas, pensar en esta idea del movimiento y del tránsito hacia la puesta en escena, y bueno, qué complejidades trae esto, ¿no? Siempre reconociendo entonces el carácter específicamente teatral de la práctica de la dramaturgia. Y bueno, lo que me sugería pensar, especialmente una cita de Argüello Pit en este trabajo que cité, es pensar estas zonas de indistinción por momentos de la dirección y de la dramaturgia. ¿Por qué nos preocuparía que sean prácticas híbridas? Si los y las artistas habitan ese rol híbrido de una forma más o menos espontánea y natural en algún sentido,
Esto no quiere decir que no haya reflexión ni preguntas acerca de esa hibridación, pero lo cierto es por qué nos preocuparía desde la investigación esa mixtura de roles. Se trata de un cambio en las formaciones de los y las artistas, se trata de un gesto de cuestionamiento a las estructuras de la institución teatro, se trata de un devenir de experimentaciones estéticas, se trata de una consecuencia histórica de condiciones de producción, es decir, el achicamiento de las condiciones de producción ante situaciones de crisis, supongamos. Entonces, digamos que estas serían todas una serie de pistas para pensar esa hibridación, pero a nosotros nos interesaba pensar desde un pensamiento complementario, de una reflexión complementaria, pensar a la hora de investigar la potencia de esa permeabilidad, ¿no? Y también los matices. Y bueno, allí lo que hice yo fue puntualizar algunas características que tiene pensar en la permeabilidad y en esa zona porosa entre la dirección y la dramaturgia. Una de ellas, por ejemplo, es pensar en la idea de entramado, que es muy presente en Barba y que es muy retomado por muchos directores y directoras dramaturgas, pensando la tarea de la dirección y de la dramaturgia como una suerte de puesta en reunión de distintas tramas, y de hecho Barba incluso distingue en diferentes niveles de organización de ese entramado, ¿no? Que sería la dramaturgia de un espectáculo. Incluso llega a pensar la dramaturgia como una dramaturgia de dramaturgias, en plural. Esa idea plural está muy presente. Por su parte, Arguello Pitt, por ejemplo, se pregunta por las tareas de construcción de sentido en relación con la dirección y la dramaturgia, y por eso defiende la idea de dramaturgia de escena. Entonces, bueno, yo aquí lo cité y pensaba que él hace ingresar el texto o el elemento literario como un elemento más que no está jerarquizado por el resto de los lenguajes y materiales que contiene la escena, y en ese sentido la tarea de la dramaturgia trabaja con materiales de distinto orden semiótico. También supone pensar la idea de que la dramaturgia de un espectáculo supone la generación y reunión de materiales de diverso orden, y una suerte de propiciar un caos que luego hay que de alguna manera organizar. Es muy linda la metáfora que utiliza Barba para pensar esto, que es la idea de que de alguna manera los directores se proponen gestarse su propia tempestad, digamos, enfrentarse con una especie de tormenta y habitar en ella, ¿no? También la idea de composición y montaje, que la idea de composición, bueno, se recupera una tradición más bien clásica de la dramaturgia, pero está repensada, reconfigurada, porque componer no sería solamente organizar la fábula, sino organizar corporalidades, materialidades de distinto orden. Y también, por otro lado, pensar en el montaje como un juego de fragmentos que importan no por su acumulación, sino por su combinatoria particular. Otra cuestión que trae como problemática interesante la permeabilidad entre dramaturgia y dirección es la idea de la multiplicación de autorías. ¿Quién o quiénes son los y las autoras de esta obra que estamos viendo, ¿no? Por otro lado, otra cuestión interesante es pensar la dramaturgia y la dirección como zonas permeables asociadas a la idea de lectura e interpretación. Esto también está en los dos autores que yo trabajé, y de alguna manera también, por ejemplo, especialmente Arguello Pitt trae la idea de que al momento de dirigir una dramaturgia de escena, lo que se está haciendo es una suerte de traducción, transcripción le llama él. Ya no una inscripción, como la idea de escritura como fijación, tampoco una descripción, como si la escena pudiera espejar el texto, sino más bien una transcripción, es decir, una traducción donde siempre hay una transformación de los elementos. Por otro lado, pensar cuál sería el punto interesante de reconsiderar dentro de los dos binomios sus componentes específicos para mirar el otro par. Aquí, pensando en esta idea de sinonimia, la sinonimia no es un juego de equivalencias totales. Si los sinónimos fueran equivalentes totalmente, en la lengua caerían en desuso, porque en realidad lo que son los sinónimos son un conjunto de matices de significación, y me parece que era interesante recuperar la diferencia de esos matices, ¿no?
Entonces ahí y traté de hacer como un juego en este segundo momento del trabajo para pensar, por ejemplo, la dirección en términos escriturales, ¿no? ¿Qué pasa si pensamos la dirección en términos escriturales? ¿Me están escuchando? Sí, sí, Aquí. perfecto. Em, Tenés 4 minutos. bueno, si pensamos la dirección en términos escriturales, pensamos en cuerpos que escriben, y de esta problemática se ha hecho cargo bastante la danza, ¿no? Para pensar en la idea de composición en movimiento, ¿sí? Ahí me parece que hay toda una zona de investigaciones que es interesante recuperar. La idea de improvisación, por ejemplo, que muchos directores dramaturgos señalan que una forma de trabajo es gestar improvisaciones que luego ameritan ser repetidas. Entonces, ¿cómo llegar a esa contradicción de repetir algo que es irrepetible? Bueno, pensar la idea de escritura permite esa como reelaboración del material. También pensar en la capacidad y la incapacidad del lenguaje para nombrar acontecimientos, en el error y en el desvío de la palabra también hay algo interesante para pensar. Y también algo que me parecía otra zona de investigación es pensar en los cuadernos de dirección, ¿no? Como un material que, bueno, de existir, porque no todos los directores dramaturgos cuentan con un cuaderno de dirección, pero de existir este material es potente para revisar los ejercicios de memoria, para revisar los vínculos sincrónicos y diferidos con el acontecimiento, para ver de qué manera se materializa el pensamiento, y en definitiva para ver cuáles son los itinerarios de lectura y de escrituras que suceden al momento de pensar la creación escénica, y el trabajo con textos y no para los textos, que esta es una idea de Barba, ¿no? También hay algo interesante para pensar, que es cómo cuestionar el valor conservador o museístico de la escritura, pensar en otras formas de gestar archivos, ¿no? Por ejemplo, inmateriales. Eso también es toda una zona de indagación. Por último, pensar la dramaturgia en términos de montaje escénico supone reconsiderar la intervención de lo real y de las materialidades, que no necesariamente son verbales o lingüísticas, trabajar con lo efímero, con lo inmediato, en pensar la palabra o el lenguaje en su condición material, en su sonoridad, y también pensar como otro umbral de la dramaturgia que podría ser la edición de textos teatrales, trabajar con lo visual, el aspecto visual de la palabra, y en ese sentido hay una noción muy interesante para mí de Micaela Van Meulen, que es la idea de puesta en página, que me parece que es interesante para pensar la edición de textos teatrales. Bueno, en definitiva, me parecía que pensar la permeabilidad entre dramaturgia y dirección es una forma de pensar ese vínculo estrecho entre palabra y cuerpo, y de alguna manera, ahí yo traía a colación un poema de Watanabe, que se llama El guardián del hielo, porque de alguna manera lo que tienen que hacer los directores dramaturgas es custodiar el hielo bajo el sol que se derrite y cambia de forma permanentemente. Entonces, en el poema hay un verso en el que el sol le dice al yo de ese poema, ama rápido, si el hielo se está derritiendo, ama rápido. Entonces me parecía que, bueno, que los directores dramaturgos y las directoras dramaturgas se enfrentan a esa contradicción de estas formas que se están transformando permanentemente y que de alguna manera intentan resguardarlas, y esa contradicción me parece muy potente y nos convoca también a los investigadores e investigadores a amar rápido ese proceso. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Sebastián Cárez Lorca, de la Universidad de Valparaíso, Chile, y su trabajo se llama La dimensión dramatúrgica, una aproximación ontológica a la dramaturgia para comprenderla desde la puesta en escena. Hola, gracias. Bien. Voy a leer la ponencia. ¿Qué es dramaturgia? Es una pregunta frecuente, principalmente formulada por dramaturgas y dramaturgos que intentamos comprender nuestra labor en un tiempo en que el rol de la palabra se pone en cuestión dentro del teatro. Es una pregunta grande, pero necesaria de responder. Es paradójico, o quizá no tanto, que las reflexiones que me hicieron cuestionar la pertinencia de la definición
del concepto de dramaturgia con que trabajamos desde la puesta en escena hayan ocurrido en experiencias del ámbito de la dirección y no de la dramaturgia. Y digo quizá no tanto porque si bien es cierto que existe literatura que aborda la ontología de la dramaturgia, creo que el problema en este sentido radica en que dichas investigaciones casi nunca parten desde el punto de vista de la praxis de la puesta en escena. En consecuencia, estas definiciones de dramaturgia generalmente no sirven para comprenderla desde el punto de vista del acontecimiento teatral. En dichos estudios, generalmente el dramaturgo intenta comprender su rol o el rol de su texto más que el espacio de la dramaturgia dentro del acontecimiento teatral. Y en consecuencia, terminamos por definir la dramaturgia como aquello que hacen los dramaturgos y dramaturgas, o lo que históricamente se ha considerado dramaturgia, y de este modo dichos estudios quedan anclados a una epistemología que históricamente ha vinculado esta labor con la literatura y la semiótica. Y con esto no quiero decir que eso esté mal, sino que simplemente señalar el hecho de que han sido formuladas desde epistemologías que no necesariamente satisfacen las necesidades de comprender la dramaturgia desde el punto de vista de la praxis de la puesta en escena. Patrice Pavís, en su Diccionario del Teatro, define la dramaturgia como el arte de composición de obras de teatro. Y del mismo modo, Joseph Danan, en su libro ¿Qué es la dramaturgia?, define dos sentidos de este concepto. El primero, según la definición de Pavís que acabamos de dar, y el segundo es como, cito, movimiento de tránsito de las obras de teatro hasta llegar a la escena. Sin embargo, a nuestro parecer, ambas definiciones tienen como punto de partida la vinculación del concepto al trabajo del dramaturgo. Y de este modo, pese a la enorme lucidez que contiene el estudio de Danan, sigue reforzando la idea de otorgar la cualidad de dramaturgia al texto escrito. Como mencioné anteriormente, estos cuestionamientos surgen a partir de experiencias desde la dirección, en la cual la definición de este término parecía demasiado estrecha para abarcar lo que yo consideraba la dramaturgia de una puesta en escena, que según mi experiencia puede partir de un texto, pero también prescindir de él. El mismo Pavís propone más adelante una visión más general, más extendida de este concepto, y definiéndola ahora como la técnica del arte dramático que busca establecer los principios de construcción de la obra, o bien inductivamente a partir de ejemplos concretos, o bien deductivamente a partir de un sistema de principios abstractos. Si bien esta noción se acerca más a una definición que nos sirviera para comprender la dramaturgia de la puesta en escena, aún parte desde la concepción de ligar necesariamente la dramaturgia al trabajo del dramaturgo o dramaturga y no a la puesta en escena en sí. En este sentido, José Antonio Sánchez, en su texto Dramaturgia en el campo extendido, sí propone una definición mucho más cercana al acontecimiento teatral. Cito: al hablar de dramaturgia y no de texto, podemos pensar en un espacio intermedio entre los tres factores que componen el fenómeno escénico: el teatro, la actuación y el drama. Podríamos entender también que la dramaturgia ocupa un lugar entre estos tres factores, o más bien ningún lugar. Es un espacio de mediación, dice Sánchez. Y además, en el mismo artículo, esboza una diferencia entre lo que él define como dramaturgia y literatura dramática. No obstante lo anterior, y si bien Sánchez incluye su definición de dramaturgia dentro de la puesta en escena, termina por definirla como un espacio de mediación, y de este modo también excluye la posibilidad de considerarla como parte inherente del acontecimiento teatral. Finalmente, es el mismo Danan quien propone una definición que creemos es mucho más adecuada para comprender la dramaturgia desde el punto de vista del acontecimiento teatral. El autor se pregunta, cito: ¿la dramaturgia no será el otro nombre de esa parte inmaterial, para retomar, ampliando la bella fórmula de Antoine, que se podría asignar a toda puesta en escena digna de ese nombre? Es decir, el pensamiento en suma que la atraviesa, la trabaja y se constituye a través de ella en el crisol de su materialidad. Esta definición de Danan, si bien ha sido expresada como una pregunta, se ajusta muy bien para definir la dramaturgia como un componente inherente al acontecimiento teatral. No obstante, Danan no continúa su trabajo en esa línea, sino que luego de plantearse la pregunta, vuelve a centrarse en otros cuestionamientos sobre textocentrismo, drama y la escritura en relación a la aparición de formas de teatro liminales. Pero ahora bien, volviendo a la idea anterior, si consideramos a la dramaturgia como esa parte inmaterial que se podría asignar a toda puesta en escena,
que la atraviesa, la trabaja y se construye a través de su materialidad, se constituye a través de su materialidad, podríamos considerarla también como una dimensión de la puesta en escena. Y en este sentido, siguiendo a Duati, creo que si el teatro teatra, podemos imaginar que en dicho teatrar genera diversas dimensiones inseparables del acontecimiento en sí, que en su conjunto componen la escena. Podríamos entonces imaginar la dramaturgia como una de esas dimensiones inmateriales que se producen en dicho teatral. Y creo que a partir de esta definición podemos comenzar a revisitar las anteriores, pero esta vez ubicado desde el centro mismo del acontecimiento teatral. Pensar la dramaturgia como una dimensión de la puesta en escena la libera de su vinculación al trabajo del dramaturgo o dramaturga y en consecuencia de la escritura. La figura del dramaturgo entonces se piensa después de la dramaturgia y es prescindible. La dramaturgia puede existir sin dramaturgo y por supuesto sin texto, pero inevitablemente toda puesta en escena, en la medida en que acontece, teatra su propia dimensión dramatúrgica. Sin embargo, como consecuencia de esta definición, podemos notar que de algún modo la escritura dramatúrgica no estaría necesariamente incluida dentro de esta definición. Y esto se justifica, pues si bien la escritura para teatro puede motivar la generación de una dimensión dramatúrgica, esta última, creo, en ningún caso se compone solo de texto. En consecuencia, creo que es útil y necesario, luego de esta definición de dimensión dramatúrgica, establecer algunas definiciones correspondientes a la escritura dramática y al rol de dramaturgues según esta definición. El rol de dramaturgo o dramaturga. Como dijimos, la dimensión dramatúrgica es inherente al acontecimiento teatral y en consecuencia se produciría siempre junto a este, aunque no queramos. En consecuencia, quienes estén a cargo de la puesta en escena tendrán que hacerse cargo del desarrollo de esta dimensión. De este modo, muchas veces son las directoras y directores quienes, por decisión propia o no, terminan por supervisar y nutrir el desarrollo de la dimensión dramatúrgica del espectáculo. Incluso cuando partimos de un montaje desde la base de un texto teatral, este no constituye per se la dimensión dramatúrgica de la obra. Alguien tiene que formarla a partir de esas palabras. Se puede hacer colectivamente, la podría hacer el mismo autor o autora de la obra, quien esté a cargo de la dirección. Si nadie se hace cargo, la dimensión dramatúrgica existirá de todas formas, pero podría surgir de forma errática, afectando de este modo al espectáculo en general. En este sentido, trabajar con un dramaturgo o dramaturga que se haga cargo de esta dimensión de la puesta en escena puede ser un aporte invaluable para quien esté a cargo de la dirección de cualquier espectáculo teatral. Y no es nada nuevo, pues si bien en el sentido tradicional el dramaturgo es el autor de dramas, desde hace ya tiempo que sus funciones han ampliado mucho más que eso. El idioma alemán distingue entre Dramatiker, quien escribe las obras, y Dramaturg, quien prepara su interpretación y su realización escénicas. Y tal como lo refuerza Danan, dicha dualidad es por lo menos significativa. Si bien esta dualidad aún está muy centrada en el texto, puede servir como punto de partida para diferenciar dos funciones del dramaturgia. Una mucho más ligada con la escritura, el Dramatiken, y otra más ligada a la puesta en escena, el Dramaturg. Si bien la figura del dramaturgista o dramaturg nace muy ligada al trabajo con el texto, su nivel de inmersión en la praxis de la puesta en escena lo vuelve un poco dependiente de la textualidad. En este sentido, podríamos pensar en un dramaturgista mucho más ligado al trabajo con la dimensión dramatúrgica de una puesta en escena, más allá de si esta contiene palabras o no. El dramaturgista puede colaborar con la puesta en escena haciéndose cargo de nutrir y supervisar el desarrollo de esa parte inmaterial del montaje a la que llamamos dimensión dramatúrgica. Y de este modo, el dramaturgista se podría convertir en un aliado de la dirección escénica que se encargue de supervisar que la estructura y el sentido sea coherente con los objetivos de la puesta. El autor dramático o dramatiker, en cambio, se relaciona más con la función de la escritura para teatro, la cual no necesariamente está ligada al acontecimiento teatral. Entenderemos como escritura dramatúrgica toda aquella que se hace con el fin de ser llevada a escena. Dicha escritura, realizada por un autor dramático, no es teatro de por sí. Puede ser una provocación para la puesta en escena, pero en ningún caso podríamos considerar que la constituye. En consecuencia, podemos establecer que un texto, dramatúrgico o no, puede ayudar a estructurar la dimensión dramatúrgica de una obra, pero no puede constituirla de por sí, pues la dimensión dramatúrgica es parte inseparable del acontecimiento teatral. La escritura dramatúrgica entonces podría ocurrir antes o después del acontecimiento teatral, generando de esta forma dos posibilidades generales. Primero, la escritura como una forma de provocación para la puesta en escena, que sería la escritura antes de la puesta en escena, o
la escritura como un sistema de notación, registro o producto derivado de la dimensión dramatúrgica de la obra, que sería la escritura después de la puesta en escena. Por supuesto que a partir de estas posibilidades podemos identificar una serie de modalidades de escritura intermedias que combinan las dos anteriores en distinta medida y dependen de la forma en que cada dirección escénica se relaciona con la dimensión dramatúrgica de la puesta. Es curioso mencionar en este punto que la vinculación histórica del concepto de del concepto de dramaturgia a la palabra ha hecho que al referirnos a dramaturgia sin palabras, por ejemplo, o donde no priman las palabras, como la danza, por ejemplo, terminemos refiriéndonos a otros posibles sistemas de notación, ligándola de este modo nuevamente a la misma epistemología a la que hicimos referencia antes. Sin duda esta categorización que propongo puede ser impopular para dramaturgos y dramaturgas que escriben teatro y que podrían llegar a sentirse excluidos del acontecimiento teatral. No es la idea en ningún caso, menos considerando que también soy dramaturgo. La idea, creo, es volver a situarnos en una posición que no vincule el trabajo dramatúrgico necesariamente con la palabra y redefinirlo en relación al acontecimiento teatral, sin perjudicar los avances que se han realizado en el campo de la escritura, sino resituándolo en un espacio en que puedan funcionar de forma más orgánico en relación con la puesta en escena. A modo de ejemplo, y por poner sobre la mesa algunas referencias que me llevaron a estas reflexiones, me gustaría proponer dos casos del teatro chileno para aplicar los conceptos mencionados. En primer lugar, me gustaría mencionar el trabajo de Pablo Mansi de la compañía de teatro Bonobo, quien declara que para él el dramaturgo no es el autor de la obra, lo es el grupo, y eso da espacio para generar diálogos, posiciones políticas y enfrentamientos. Y es que el trabajo de dramaturgia de la compañía Bonobo es un muy buen ejemplo para discutir los conceptos expuestos en esta ponencia. Si bien Mansi es el dramaturgo de la compañía y el encargado de escribir las obras que se producen, este proceso se lleva a cabo a través de una serie de dinámicas de grupo que incluyen discusiones e improvisación. En este sentido está claro que Mansi es el dramaturgo de la obra, pero al mismo tiempo él y todos los integrantes de la compañía son también dramatikers, en tanto aportan material autoral que Pablo organiza junto con la directora Andreina Olivari para conservar el sentido autoral que la compañía pretende darle a la obra. La directora de la compañía declara que, cito, los roles están bastante bien definidos, pero eso no significa que no haya una creación en conjunto. Si bien Pablo Mansi está a cargo de la dirección dramatúrgica de la obra, eso lo lleva más allá de las palabras a ser organizador de una autoría colectiva y jugar en este rol a la par de la dirección escénica. Por otra parte, y sumando otro ejemplo, me gustaría destacar el trabajo del director chileno Jesús Urqueta, quien durante su carrera ha llevado a escena una serie de textos teatrales y no teatrales, pero siempre con la convicción de que la puesta en escena la componen un conjunto de materiales con la misma importancia en pos de un objetivo y un punto de vista. En consecuencia, en sus trabajos equipara la dramaturgia con la dirección, con la actuación, con el diseño, y es tan importante un dramaturgo como el compañero que va a cortar el boleto, dice Urqueta, quien también declara que le engancha al teatro desde otros lugares que no son la dramaturgia. Comentarios como este y el tipo de puesta en escena que realiza Jesús Urqueta me hacen pensar que intuitivamente la labor de dirección de Urqueta tiende a hacerse cargo de la dimensión dramatúrgica de la obra, teniendo plena conciencia de que está utilizando las palabras solo como material textual que colabora en composición con esta. En consecuencia, creo que una categorización más amplia podría ser de utilidad para el trabajo escénico de Urqueta, pues creo que los conflictos que señala con la dramaturgia provienen de una definición demasiado estrecha y en consecuencia de poca utilidad para el trabajo práctico de la puesta en escena. Finalmente, mencionar que este estudio es más que nada una interrogación extendida que permite aproximarse a una categorización que nos ayude desde la puesta en escena a diferenciar los distintos fenómenos a los que hacemos referencia cuando hablamos de dramaturgia. Quise proponer un cambio de punto de vista con el objetivo de enriquecer la definición del concepto y apuntar hacia entregar herramientas que dentro de mi trabajo me han servido para el trabajo desde la dimensión dramatúrgica, desde la puesta en escena. Y en mi experiencia, entender dramaturgia como una dimensión del acontecimiento teatral que funciona de forma independiente a la escritura ha sido liberador tanto para el trabajo de puesta en escena como para la escritura misma. Y en este sentido, espero que las reflexiones que se abren en este trabajo sean de utilidad no solo para dramaturgas y dramaturgos que trabajan sobre la puesta en escena o escriben para provocar el nacimiento de una, sino también para todos los no dramaturgues que son parte del equipo artístico y se relacionan activamente con la dimensión dramatúrgica de una puesta en escena. Bueno, muchas gracias, Sebastián. A continuación yo también voy a leer el trabajo. Estamos 2 y 2. 2 leemos y 2 comentamos para equilibrar. Mi trabajo se llama Dramaturgia de Dirección según Joseph Danan y Joel Pomerat. Todo es escritura. Joseph Danan, el verdadero texto está en otra parte.
El investigador, escritor y profesor universitario de dramaturgia Joseph Danan lleva escrita una trilogía de ensayos publicados por Axel Papier, que es la dramaturgia de 2010, donde intenta definir la dramaturgia en un estado del teatro en que éste quiere expulsar el drama de su esfera, anular la acción y fundirse con otras artes. En su continuidad, entre teatro y performance, la cuestión del texto, de 2013, se pregunta en qué ha devenido el texto teatral y cuál es su porvenir ante la presencia cada vez mayor de las performances en la escena actual. En su tercer ensayo, Absence et présence du texte théâtral, de 2018, que todavía está siendo traducido, creo, al castellano, Danan prosigue su reflexión analizando el proceso de creación y la escritura de artistas destacados de la escena contemporánea, como Romeo Castellucci, Tomás Ostermayer, Heiner Müller, entre otros, para hacer un balance de las mutaciones del texto dramático. El texto en el teatro existe en una oscilación entre presencia y ausencia, dice Danan, entre presencia material y efectos de presencia, incluso hiperpresencia. Pero cualquiera sea el régimen bajo el cual se presenta, testimonia una ausencia inherente al acto teatral que llama a la escena a fin de que el texto la habite carnalmente o la visite como un espectro. Hay diversos estratos de la ausencia que se interpenetran, de la ausencia verdadera de texto, cualquier desvío que ésta tome, a la ausencia del texto dramático, pasando por una presencia-ausencia de apariencia anamórfica. ¿En qué espejo deformante se mira el texto? Y por una dimensión más metafísica de la ausencia, el texto escondido, nunca capturado. La ausencia del texto no es su anulación, lo ausente está presente en otra parte o de otro modo. Es el riesgo obligado del teatro confrontarse a esa ausencia. ¿En qué es la dramaturgia? Danan distinguía dos tipos de espectáculos, los que toman como punto de partida un texto dramático y los que toman otros puntos de partida, como el trabajo de improvisación con los actores, el espacio de la representación o textos no dramáticos, novela, poema, relato de vida, etc. Pero esa oposición entre texto dramático y texto material es relativizada por el investigador en su último ensayo, ya que un texto teatral también puede funcionar como material para el teatro, por tener una estructura de texto material, obras de Heiner Müller o de Fritz Jelinek, o por ser tomado como material para una representación, como Müller y su destrucción, entre comillas, de Hamlet en Hamlet Machine. Hay dos usos posibles del texto material, dice Danan. En algunos espectáculos encontramos ese material presente en la escena, como material de llegada. Son los casos de intertextualidad o de montaje, por ejemplo, 2006-66 de Roberto Bolaño, puesto en escena por Julián Gosselin. Pero cuando el material de partida desaparece en la representación, Danan propone la noción de texto yacimiento, de donde el creador escénico extrae los materiales visuales, sonoros, corporales, coreográficos, espaciales, para componer su propio espectáculo mediante la reescritura, la improvisación, la sustitución por imágenes o grafías en escena, diría Ringaert 2011, como por ejemplo pasa en Inferno de Romeo Castellucci a partir de la Divina Comedia. Partiendo de un enunciado de Deleuze que dice, la obra de arte moderno no tiene un problema de sentido, tiene solo un problema de uso, Danan nota dos posturas, la de los directores, que llama Metteur en scène, que quieren hacer escuchar el texto, poniendo en escena su interpretación del texto dramático, y los diferencia de los creadores escénicos, que desean hacer uso del texto, desacralizarlo, romperlo y descentrarlo respecto de los otros materiales que conforman el espectáculo. Para Danan, el texto del espectáculo es una concepción más amplia del texto que incluye su representación, ya que una misma trama enlaza el trabajo de la escritura del texto con el de la puesta en escena. La acepción de la palabra texto como partitura global implica que a medida que avanza el proceso de creación, el espectáculo se pone a pensar y los distintos elementos se van imponiendo y coordinando hasta formar un texto escénico. La pluralidad de tejidos reenvía a la polifonía constitutiva del teatro y a las diferentes partes que componen la partitura. Muchos colectivos hacen nacer el texto etapa por etapa en el curso de las improvisaciones, sin que haya habido un texto previo o un primer estado de la partitura. En ciertos casos nunca será escrito. El límite último son los espectáculos performances, donde los actores inventan el texto improvisando en cada función. El texto resultante no solo cambia en cada presentación, sino que está destinado a borrarse una vez efectuada la lectura, entre comillas.
En la constelación de prácticas teatrales contemporáneas, Joël Pomerat ocupa un lugar singular, el de un autor dramático que se niega a separar el tiempo de la escritura y el de la puesta en escena. Bueno, lo tomo como ejemplo entonces para ilustrar un poco la teoría de Danan. Joël Pomerat, una extensión del dominio de la escritura. Dramaturgo y director, Pomerat pone en escena sus propios textos. Junto con su compañía, Louis Bruyère, ha desarrollado un proceso de creación donde la escritura y la puesta en escena se inventan al mismo tiempo, durante los ensayos. Él no es un autor y un director, sino un autor-director. Su dramaturgia se inscribe en una visión del mundo y de su representación, donde la concomitancia compleja sustituye la separación y la división. La alianza paradojal de los contrarios, los matices, el entre dos. No uno después del otro, ni uno y el otro, sino el uno el otro, de un solo movimiento. Para Pomerat, el texto dramático es un elemento de la escritura teatral, entre otros. No los preexiste, no está segundo, no hay jerarquía. Los elementos sensibles y concretos de la escena no se sobreagregan a una pieza escrita previamente. Son de entrada parte de la escritura. Son las palabras del poema teatral. Escribe Pomerat en Théâtre sans présence, que es un ensayo suyo, que en el teatro, antes que las palabras, hay silencio, vacío y cuerpos. La puesta en escena y el texto se elaboran conjuntamente a medida que avanzan los ensayos, en condiciones próximas a la de la representación final del espectáculo, es decir, con una escenografía, vestuario, sonido, luces, etc. Elementos que son discutidos cada día y no agregados en ciertas etapas del proceso. Pomerat emplea el término orgánico para describir la complementariedad entre los diferentes elementos de la representación. Esta manera orgánica de escribir se hace posible por un importante trabajo de preparación en el curso de los ensayos. Cada colaborador prepara un material dramatúrgico, documental, sonoro, lumínico, iconográfico o de vestuario, a partir del cual podrá desarrollarse la investigación en escena. La escritura durante los ensayos consiste en un trabajo de selección, invención y combinación de situaciones a partir de ese abundante material acopiado. Es como ir de exploración, cuenta Pomerat. Habrá hallazgos y ajustes en el curso de la escritura, pero en su conjunto, y si bien varía de un espectáculo a otro, el recorrido de Pomerat se funda en el trabajo documental, técnico e imaginario previo. Confía poco en el azar o en los accidentes de la búsqueda. Durante los ensayos, los actores participan de la investigación a través de lecturas, propuestas e improvisaciones. Guiados por su director, expanden y dan forma a la materia a partir de la cual Pomerat escribirá. Eso exige, de su parte, estar abiertos al proceso de la escritura, al progreso de la escritura, aprender y desaprender el texto hasta las primeras funciones del espectáculo. Como se rehúsa a cerrar el sentido e imponer demasiado rápido una dirección a sus piezas, Pomerat prolonga lo más posible este periodo de investigación y experimentación antes de fijar la escritura. En ese trabajo le deja un lugar a la intuición, en resistencia a la idea de conocimientos a aplicar y a la visión romántica del artista inspirado. Yo no escribo piezas, escribo espectáculos, afirma Pomerat en Trouble, otro ensayo. El teatro se ve, se escucha, se mueve, hace ruido. El teatro es la representación. Con el abandono de la jerarquía entre texto y escena en favor de un pensamiento global de la representación, Pomerat se inscribe en la continuidad de los grandes teóricos y pioneros de la dirección como Appia o Cray, que escribían con la luz y los volúmenes, o Artaud, que privilegiaba la experiencia sensible del espectador sobre el arte cartesiano de expresarse bien con las palabras. Para Artaud, la escena es un lugar físico y concreto que demanda que se lo llene y que se lo haga hablar su lenguaje concreto, material y sólido. Podemos aproximar Pomerat a Artaud en la medida en que, con medios diferentes, él crea un arte sensible que puede afectar al espectador para desestabilizarlo y desplazar su mirada. Artaud valorizaba la experiencia de nuestro inconsciente, capaz de hacer coexistir proposiciones contradictorias. Pomerat reivindica la complejidad, la confusión, trouble. Esta propone una desestabilización más suave que el teatro de la crueldad, pero procede de una misma atención prestada a los aspectos sensibles de la recepción, a las impresiones y emociones, más allá de la comprensión lógica de la palabra. La confusión de la percepción visual, el entorno sonoro y olfativo ubican la investigación de Pomerat del lado de un teatro de la sensación y la sugestión. La escritura concreta y orgánica de Pomerat se realiza entonces a partir de y con la escena. El texto es la huella que deja el espectáculo sobre el papel, ha declarado en Trouble.
Como propone el ensayista Bruno Tackles respecto de estos escritores de un género particular que él ha llamado escritores de escenario, la característica principal de este proceso de escritura reside en el hecho de que el texto proviene de la escena y no del libro. Pomerat habla de una escritura con la escena o de escritura sobre la escena. En la práctica concreta de la escritura, el texto interviene en diferentes momentos y bajo distintas formas. Para cada espectáculo puede ocupar un lugar distinto en el proceso de creación. Retomando la fórmula de Tackles, según la cual el texto proviene de la escena, en el caso de Pomerat, ese trayecto no se recorre en línea recta. La escritura se desarrolla a través de la búsqueda de una complementariedad entre las palabras, los cuerpos que las portan, el espacio que las recibe, etc. Y se forma según una dinámica de fricción, confrontación y ensayo. Toma forma en un vaivén entre momentos de experimentación escénica con o sin palabras y momentos de escritura textual en solitario. El texto existe independientemente de sus condiciones de escritura. El texto publicado no es una transcripción del espectáculo, lo podemos aprender por la lectura sin pasar por la escena. Las didascalias no son descripciones del espectáculo ni indican cómo reproducir su puesta en escena. Pomerat quiere hacer aparecer en escena algo que no es visible, la presencia, una masa, un peso. No se trata de iluminar los cuerpos, sino de trabajar sobre la profundidad y los relieves, creando sensaciones, iluminaciones calientes, carnales, sepia, etc., para evocar ciertos lugares y tiempos. Reduce la iluminación de caras en favor de las que vienen del escenario y de proyectores laterales. Se inspira en la luz natural para reproducir en escena efectos de contrastes y de claroscuro. El universo sonoro sostiene la luz para crear espacio y revelar la presencia. La verdadera cara del teatro es la voz, dice Pomerat, para explicar la amplificación de los actores con micrófonos. Lo que escuchamos determina la construcción mental de la imagen. El sonido construye los lugares, los agranda o los cierra. La relación de los cuerpos con ese espacio creado por la luz y el sonido es esencial. Existir sobre el escenario, encontrar cómo entrar, salir, relacionarse con los otros, crear el vestuario y el peinado justos. Relata Pomerat en Teatro Sans Présence que él trabaja sobre la presencia de los actores, acto primero de su teatro. Se trata de hacer olvidar al actor, para eso elige personas que no evidencien su identidad de actores o actrices en su manera de moverse o de hablar. Las consignas del autor-director se repiten en los ensayos, más concreto, más justeza en el estado, más sinceridad. La construcción de los personajes se despliega en la tensión paradojal de actuar sin buscar la apariencia. Para definir esta presencia recurrente en el vocabulario de la compañía Louis Bruyard, hay que multiplicar los términos. Es una concentración, una búsqueda de sinceridad, el despojamiento de toda fabricación, un dejar ser, la indagación de un estado auténtico, en lo concreto del aquí y ahora, sin actuación, despojado de hábitos o tics socioculturales. Búsqueda de una presencia la más intrínseca y singular posible, búsqueda de un estado real. Según Pomerat, el tiempo del arte es el de la meditación, la experiencia sensible y el cuestionamiento. Esta concepción del teatro es el reflejo de una postura de autor para quien el mayor dominio del proceso creativo tiene por contrapunto una búsqueda de abandonar el sentido y el rechazo de toda superioridad o saber dogmático, como si Pomerat buscase escapar en y por la escritura de la autoridad del autor y del poder del director. Él desconfía de un teatro al servicio de una causa y postula una ausencia del dominio de las significaciones vehiculizadas por la obra. Su dramaturgia no busca hacer comprender, sino producir puestas en relación, fricciones que activan al espectador sin orientar su juicio. Lo que le interesa es mostrar la vida sin juzgar, sin sacar conclusiones, describir lo real sin comentarlo, sin proveer el modo de empleo. Sin comentario, perdón. Se imagina antropólogo, testigo objetivo que estudia a los seres humanos en tanto objetos de observación a distancia de sí mismo. Pomerat desarrolla así una dimensión de escritura por el teatro que permite representar lo real sin hacer oír su posicionamiento. Para suspender los estereotipos y juicios preestablecidos, a fin de hacer que el espectador repregunte sus ideas y su percepción de los temas que pone en escena, Pomerat elabora una estética de la confusión, trouble, según Boudier, 2015, término que remite a lo confuso, alterado, impreciso, incierto, borroso, turbio, brumoso, nebuloso, oscuro. Esas serían todas acepciones de la palabra trouble. Inventa formas dramatúrgicas y dispositivos de puesta en visibilidad que estimulan la percepción y la interpretación. La fragmentación, la digresión, la extensión o grado cero de la escritura, Barthes, la irregularidad o giro perturbado y perturbador de las significaciones.
Opuestos a la claridad pedagógica del realismo histórico, estos procedimientos de neutralización, Barthes, apuntan a crear una forma de significación activa, abierta, que desplaza al espectador en su mirada y su interpretación del mundo. El teatro de Pomerat puede ser calificado de clínico, Boudier 2015, en el sentido Foucaultiano del término, es decir, concreto y sensible, observador más que teorizador. El síntoma observado no es un conocimiento impuesto, sino un signo a interpretar. Lo propio de la postura clínica es su reticencia, poner las cosas ante la mirada, sin oscurecerlas con ningún discurso. La experiencia clínica representa así un momento de equilibrio entre la palabra y el espectáculo. En el espacio sensible de la función teatral, el espectador es un testigo comprometido, actor de una experiencia cuya interpretación le incumbe. Para Pomerat, los directores modernos son unos Pierre Menard. Han probado, a través de su exploración de los textos clásicos principalmente, que son capaces de reescribir un texto sin cambiar una sola palabra, y que son verdaderos autores, que su trabajo es escritura. Escritura en tanto asunto de palabras, pero también asunto de sentido, siendo las palabras, lo cito a él, objetos flotantes, infieles, prontos a fundirse en significaciones a veces contradictorias. Partiendo de esta constatación, Pomerat se pregunta en Teatro Sans Présence, y termino con una cita de él, que son sobre todo preguntas. ¿Cómo aceptar entonces ser solo el autor de las palabras y dejar que el director se transforme en el autor del sentido? ¿Quién puede pretender que todas las preguntas que conciernen a la interpretación, la posición del actor en sí mismo y en el espacio, su posición respecto de los otros, del público, las nociones de personaje o no personaje, la relación con el imaginario del actor, lo que convoca en él cuando habla o cuando se calla, no son todas cuestiones absolutamente esenciales para el autor? ¿Cómo aceptar esta división del trabajo en los términos de escritura y puesta en escena? Porque a mí, dice Pomerat, no me alcanza con escribir solo las palabras, quiero también escribir el sentido, escribir un poco de sentido, incluso si ese sentido no es tan claro como desearía el espectador. Es porque deseaba profundamente ser autor que me he confrontado a cuestiones como la investigación sobre el espacio, el movimiento, el sonido, la acústica, la luz, la interpretación, el vestuario e incluso la producción. Es para devenir verdaderamente un autor que busqué apropiarme del terreno de la escena. Bueno, ahora le damos la palabra a Mariano Zucchi, que es del CONICET, la UBA y la UNA, y su trabajo se llama El Estatuto del Texto Dramático en la Dirección Teatral Argentina Contemporánea. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Mi texto se llama, en efecto, El Estatuto del Texto Dramático en la Dirección Teatral Argentina Contemporánea. La ponencia es como una suerte de desprendimiento de mi tesis de doctorado, en la que lo que yo hice fue analizar el mecanismo a partir del cual la subjetividad autoral queda plasmada en el género texto dramático. O sea, cómo en un determinado texto aparece una imagen del autor, del ethos. Lo que me sucedió cuando estaba haciendo la investigación es que me di cuenta que para dar cuenta de ese aspecto de sentido necesitaba una definición rigurosa de qué es un texto dramático, al menos en lo relativo a su funcionamiento enunciativo, a su funcionamiento lingüístico. Entonces lo que hice fue, bueno, por supuesto, ponerme a buscar bibliografía sobre el tema. Y lo que rápidamente me di cuenta es que el modo en el que cada autor caracterizaba el género texto dramático dependía en gran medida del estatuto que le otorgaba al texto dramático. O sea, si consideraba que el texto dramático era un objeto autónomo, lo describía en un sentido. Si consideraba que el texto dramático era un objeto que se orientaba o que dependía de la puesta en escena, lo caracterizaba en otro sentido. Entonces, lo que yo hice en mi tesis fue agarrar las dos grandes tradiciones, empezar a ver en qué argumentos se apoyaba cada una de ellas, a reseñarlos y a criticarlos, y lo que concluí, al menos en esa parte de la tesis, es que, desde mi perspectiva, la posición autonomista, o sea, la que considera que el texto dramático es un objeto literario autónomo, era más adecuada, sobre todo en términos metodológicos, al momento de proponer una descripción lingüística del género texto dramático. Eso hice en el marco de la tesis de doctorado. Lo que propongo en esta ponencia es, retomando eso, ver
¿qué sucede con este problema en la dramaturgia y la dirección teatral argentina contemporánea? Lo que busqué hacer es ver qué concepción de texto dramático aparece en los discursos de algunos de los directores y dramaturgos argentinos contemporáneos más importantes. Busqué, por ejemplo, textos de Bartolone, de Bona, de María, de Cartoon, de Loza, de Oberstein, de Schumacher, entre algunos otros. Y me parecía que un estudio de estas características es relevante porque, como trato de probar en el texto, la manera en que el director concibe el texto dramático modifica sustancialmente el modo en el que construye la puesta en escena, cuando hay un texto dramático como material, y también modifica el modo en el que trabaja con el actor. Entonces, mi trabajo está organizado del siguiente modo, tiene dos grandes secciones. Primero presento la tradición que entiende que el texto dramático se orienta hacia la escena, depende de la escena, presento los argumentos y después muestro cómo estos argumentos se reproducen en los textos teóricos de los directores y los dramaturgos. Y después hago lo mismo con la otra tradición. En cuanto a la primera tradición, lo que encontré es que en los directores y dramaturgos argentinos contemporáneos básicamente se recuperan dos argumentos. El primero de ellos es la idea de que el texto dramático es un texto que tiene lagunas semánticas. Esto viene de Uberfeld, si no lo relevé mal. O sea, la idea de que el texto dramático es una suerte de boceto escénico con agujeros y que la representación completa esos agujeros. El problema, por ejemplo, Mariana Oberstein trabaja en esta dirección. El problema que yo encuentro en este argumento son dos, básicamente. Uno es cómo determinar los agujeros semánticos, las lagunas semánticas. Cuando uno va con la lupa a buscarlo en los autores, se encuentra que hay como mucha vaguedad al respecto. Se presenta la existencia de estos agujeros, pero nunca se dice cómo identificarlos. El segundo problema que encuentro en este argumento es que, ¿por qué sería el espectáculo el que completa las lagunas semánticas? Si nos paramos en cualquier teoría postestructuralista, entendemos que el lector es el que construye sentido, y por lo tanto es el lector el que, en todo texto, no solo en el texto dramático, el que completaría estos agujeros. Todo esto entre comillas, por favor. Por otro lado, otro problema es que si el espectáculo es el que completa la laguna semántica, ¿qué lugar tiene el espectador? En este argumento, el espectador tiene un lugar completamente pasivo, al que ya se le presenta como este texto agujereado, rellenado. Otro de los argumentos que aparecen en los directores y dramaturgos contemporáneos es la idea de que el texto dramático tiene matrices de representatividad, o sea, que contempla como parte de su entramado formal una suerte de virtualidad escénica, que está indicando cómo debe ser llevado a escena. En esa dirección trabaja, por ejemplo, Schumacher, que argumenta bastante fuerte en este sentido. El problema que yo encuentro con el argumento también son dos. Uno es que no todo texto dramático necesariamente presenta una virtualidad escénica. Estoy pensando, no sé, en las comedias irrepresentables de Lorca, en los textos de Sarah Kane, donde hasta casi que va en contra de su posibilidad de escenificarse. O incluso, digo, hay textos que más claramente evocan una escena, ¿no? Si en la Didascalia dice foro, proscenio, dice, bueno, una escena. Pero hay otros textos que no construyen un espacio dramático escénico, sino que construyen un espacio dramático como cualquier otro. Bueno, y el otro argumento, el otro problema que yo encuentro en este argumento, es que si el texto tiene esta virtualidad escénica, la tarea del director, y eso lo dice Schumacher directamente, es como la de ser una suerte de garante. Alguien que garantiza que esa virtualidad escénica que ya está en el texto sea eficientemente llevada a la escena. Y me parece que esto es problemático porque deja al director en un lugar completamente pasivo en relación a la construcción de sentido. Digamos, sigue habiendo esta idea de que hay un sentido original que está en el texto y la escena solamente como una traducción de ese sentido ya preconfigurado. Bueno, en cuanto a la otra tradición, básicamente los dramaturgos y directores argentinos que yo relevé apuestan todos al mismo argumento, que es decir,
que el texto dramático y el espectáculo apuestan a códigos semióticos distintos. En el caso del texto dramático, el código de la escritura; en el caso del espectáculo, bueno, los distintos sistemas de signos que forman parte de la escena. En la medida en que hay códigos distintos, los objetos son autónomos e independientes entre sí. Ese es el argumento de Bona, por ejemplo. Y de María da una vueltita más, y lo que dice es, bueno, en todo caso, la relación entre uno y otro la podemos pensar en el orden de la intertextualidad. Él no lo dice en esos términos, pero se refiere a eso. Como decir, bueno, en todo caso lo que podemos pensar cuando hay, no sé, una puesta en escena que toma un texto como material, o incluso al revés, cuando primero está el espectáculo y después se construye el texto, lo que podemos pensar es que hay un vínculo intertextual entre uno y otro, que el que viene segundo recupera y retoma algunos aspectos del primero de algún modo, ya sea distanciándose o tratando de asimilarse. Bueno, eso es básicamente lo que relevé. A modo de conclusión, síntesis, lo que encontré es que la primera tradición es la que tiene mayor grado de pregnancia en los directores y en los dramaturgos argentinos contemporáneos. En general, el grosso de los textos que yo encontré argumentaban que el texto dramático era una suerte de boceto escénico agujereado que se orientaba hacia la escena. Lo cual, y lo que intento describir en la ponencia, para mí es problemático, porque cuando uno va a ver los argumentos que están atrás de esta tradición, en general son argumentos que tienen problemas, sobre todo en términos metodológicos. Sin embargo, en la ponencia también lo que establezco, que creo que es un problema de mi ponencia, que es que puede ser también el caso de que haya muchos otros directores y dramaturgos que estén parados en la otra tradición, pero que no haya textos escritos de su autoría en donde manifiesten su posición. Lo que quiero decir con esto es que para hacer una afirmación del estado de la cuestión más contundente, habría que hacer otro tipo de estudio, tal vez encuestas estructuradas, o algo para tener como una muestra más representativa de la totalidad. Y finalmente, otra cuestión a modo de conclusión que aparece en el trabajo, y que lo dejo como tal vez una puerta abierta, es que creo que sería interesante ver qué pasa con esto en los espacios de formación de los hacedores teatrales, porque entiendo que son estos espacios de formación los responsables de reproducir estas distintas concepciones de texto dramático. Entonces creo que estudiando los programas, los planes de estudios, uno podría seguir un poco más el camino y ver cómo se llega a la vigencia de estas concepciones. Bueno, espero que se haya comprendido y muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda ronda, donde nos vamos a comentar y preguntar los trabajos mutuamente. Entonces, en primer lugar, le toca a Leticia comentar el trabajo de Sebastián. Bueno, en principio, nada, me gustó mucho el trabajo de Sebastián. En principio quería felicitar ese trabajo tan minucioso y exhaustivo por deslindar categorías. Me parece muy prolijo en ese sentido el trabajo. Y además genuino en relación a esas demandas propias de la creación, así que me parece que es un gran aporte para el campo. Me parece que además de deslindar categorías, ese ejercicio es una forma de ingresar en debates relativamente polémicos, así que en ese sentido también me gustó mucho. Yo hice una serie de anotaciones que en realidad son más como preguntas abiertas. Una de ellas tenía que ver con la noción de dramaturgista. A mí me pareció que algo potente que tenía el trabajo es la idea de dimensión dramatúrgica, que es como una noción que vos ahí trabajás y desarrollás. Y en ese sentido, bueno, preguntarte por ese rol, si en el teatro contemporáneo de Chile particularmente ese rol está presente, porque me parece que es una función que no está, al menos en el teatro contemporáneo que yo suelo ver, no está como tan clara. En general es más una función que se va como repartiendo, me parece, especialmente en la dirección.
Y bueno, si hay experiencias de ocupar ese rol como puntualmente, y que no tengan que ver estrictamente con la figura de director o directora, por ejemplo, o de dramaturgo, sino como ese lugar de la noción de dramaturgista me parece como para pensar y bueno, preguntarte si hay experiencias. Por otro lado, también me llamó la atención, hay un debate que vos introducís y que es cierto que en una nota al pie aclarás que da lugar para un trabajo específico, pero me pareció interesante pensar en la idea de autoría, que bueno, a Mariano también le preocupa, por lo que, por lo que vemos. Porque, bueno, por esta, que yo también recababa en mi trabajo, esta multiplicación de la noción de autoría, me parece que hay algo que tiene interesante el teatro y los estudios teatrales, que al menos fue como mi primera fascinación desde el campo de las letras. Yo, mi formación de grado soy licenciada en letras. Esa fue como una primera fascinación, ¿no? Ver cómo en el teatro la noción de autor estaba efectivamente sacudida, desmontada, y bueno, por momentos, no, eso no evita ciertas tensiones, ¿no? Pero en el campo de la literatura, por ejemplo, es una figura que todavía sigue siendo pensada de forma muy individual, ¿no? Como con, con un peso muy fuerte todavía en la idea de autoridad, ¿sí? En cambio, en el teatro me parece que eso está puesto en crisis y bueno, preguntarte si habías avanzado con algún marco teórico para pensar en esa problemática, y también ahí asomás otra dimensión de la problemática que tiene que ver con digamos, la dimensión más de digamos, legitimación en relación a los derechos legales de quienes son autores, autoras, ¿no? Porque bueno, siempre se da esta especie de desfase entre toda una serie de problematizaciones que el campo teatral está haciendo en relación a la autoría, y sin embargo después en convocatorias con festivales y demás, se solicita, por ejemplo, que esa figura de autor esté clara, que se inscriba un texto como un poco al modo de las lógicas de otros campos, ¿no? Entonces, a mí me parece que se habilitan también debates sobre cómo inscribir las autorías en el campo teatral, que hace falta revisar. Bueno, y en sí, bueno, en nuestra cultura en general, repensar la idea de autor, ¿no? Pero bueno, me parece que el teatro ya ha dado pasos en esa reflexión, y bueno, es interesante. La pregunta sería si, bueno, si has avanzado en bibliografía, marcos teóricos que te permitan avanzar en ese debate. Y bueno, y por último, algo que también habías mencionado en relación a la danza, y bueno, en un punto cuando mencionás allí esas otras formas de escribir que no tienen que ver con lo estrictamente verbal, me parecía que en definitiva la pregunta que nos debemos quizás es revisar la noción de escritura. Y ahí Mariana, cuando, bueno, acá en Córdoba se pronuncia Bartes al autor. Yo sé que en diferentes campos en la Universidad de Rosario se pronuncia de una manera, en la Universidad de Buenos Aires de otra. En Córdoba le decimos Bartes, Roland Bartes. Bueno, por ejemplo, en mi investigación yo recupero mucho las propuestas de Bartes para pensar la escritura como gesto, como una tensión entre, digamos, el deseo de ejercer, bueno, una práctica de la escritura como despliegue, y me parece que en un punto lo que está demandando el teatro es revisar qué concepciones de escritura tenemos, porque me parece que algo también que ha hecho la danza es intentar superar esta asociación entre escritura como fijación y digamos, el acontecimiento escénico como puro presente perceptivo, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que está llamando ese desvío que tenés ahí con esa mención acerca de la danza, está, me parece que convocando un debate más amplio, que es como pensar de formas diferentes la noción de escritura. Y creo que la filosofía contemporánea tiene mucho para decir al respecto. Bueno, esas fueron las cosas que fui anotando. En realidad está todo comentado en mi texto. me gustó mucho. Gracias. Bueno,
voy a ir comentando todo lo que comentaste. Muchas gracias por leerlo en primer lugar. Y también agradecer la presencia de esta mesa, que la encontré muy interesante y pertinente, o sea, con cada uno de los ensayos eran abrir un mundo para mí. Tengo lleno de anotaciones, muchas gracias por eso. Respondiendo un poco lo que decía, el rol del dramaturgista en Chile por lo menos, o en mi territorio, partió muy ligado a la tradición alemana, a partir principalmente de la figura de una dramaturgista que tenía estudios en Alemania. Y por lo tanto muy ligado a esa tradición y en consecuencia también bien ligado a la teoría y a la palabra. Sin embargo, yo encuentro que eso también abrió la puerta para el desarrollo de lugares intermedios que en realidad a mí me hacen sentido, como lo decía en la ponencia, desde lugares que personalmente me ha tocado ejercer, como por ejemplo asistente de dirección. Que la asistencia de dirección acá en Chile por lo menos es tierra de nadie. Cada director funciona distinto y en realidad no está muy definido qué es lo que hace un asistente de dirección. Yo como dirijo y soy dramaturgo, muchas veces termino asistiendo dramaturgia y dirección en los lugares en que he asistido dirección, y a partir de ese lugar intermedio es que empiezan a surgir estos cuestionamientos también por la necesidad que provoca, que es como no estoy trabajando con un texto mío, sin embargo yo sé que lo que me demanda la dirección de este montaje, la directora o director, es apoyo en cuanto a esta dramaturgia, que no siempre tiene que ver con las palabras del texto que estamos utilizando como referencia, o del texto que no está, o de la ausencia de ese texto. Entonces, en realidad, por ahí pasa también. Yo diría que la figura del dramaturgista no es tan presente y muy parecido a lo que pasa con los asistentes de dirección. No está muy definido qué es lo que hace, sino que va a funcionar. De hecho, mencionaba no en la ponencia, pero en el escrito, que no sé si en la versión que te envié estaba, sobre un proceso de la Universidad de Chile que fue el montaje de la obra Cortesía, que ahora tuvimos una publicación hace poquito, donde se revisa ese proceso que tuvo asociado a un dramaturgista, Cristóbal Pizarro, que trabajó yo fui observador de ese proceso, entonces sé que su rol de dramaturgista trabajaba muy en relación a esta propuesta de dimensión dramatúrgica que proponían en el trabajo que pusimos recién. Respecto a la autoría, no encuentro que es, como lo anunciaba en esa nota al pie, encuentro que es un tema muy interesante en el cual quiero meterme a continuación. No he tenido tiempo de avanzar mucho en aquello, pero creo que es lo que es hacia donde tengo o voy a apuntar la energía ahora, porque es muy relevante, muy interesante, muy pertinente respecto a lo que está pasando en el teatro, por lo menos acá en Chile, que por lo mismo citaba los ejemplos que ponía, que tienen que ver con esta crisis de la autoría, que por mi parte la considero además muy positiva, que es como hablar no de autorías, o sea, de esta colectividad que reconoce roles, pero donde la autoría es colectiva, pero aún así podemos definir quién hizo cada cosa. Me encuentro que es muy positiva esa crisis para el teatro en general. Y concuerdo, de hecho lo tengo notado muchas veces respecto, que creo que el tema tiene que ver con la escritura. Bueno, después, cuando leí el trabajo de Mariana, era una de las preguntas que más me saltaba,
que tenían que ver con esta escritura, que yo encontraba, ahí parece estar el problema y la solución o sea, de los problemas que aquejan, por lo menos, que se repiten acá, según lo que veo, y por lo que escuchaba de Mariano, de repente está ocurriendo en más lugares también. No sé si dije un poco de todo, pero... Bueno, sí, sobraron 5 minutos, pero mejor así después por ahí el público en general también puede pasar preguntas. Ahora sería el turno de Sebastián comentando mi trabajo. Ya. En primer lugar, muchas gracias por tu trabajo, Mariana, lo disfruté muchísimo y aparte, como yo no leo francés, entonces no tengo acceso a estos nuevos trabajos de Danan que lo encuentro alucinantes, entonces poder acceder a través de esas citas, de tus comentarios, lo encontré de verdad... necesito aprender francés para leerlos. Creo, perdona que me interrumpa un segundo, creo que lo están traduciendo Denis Covelo de la UBA junto con Sebastián Uber de mi facultad. Y bueno, que también trabaja en Córdoba. Muy necesario. Y bueno, y también descubrir todo cómo ponías en contraposición los postulados de Danan con el trabajo de Pomerat, o sea, y el trabajo de Pomerat en sí lo encontré muy me daban ganas de conocerle más, y porque encuentro que tiene mucho que aportar en relación a los cuestionamientos que yo por el momento me estoy realizando, y que creo que son los cuestionamientos que podrían aportar al desarrollo o a un mejor entendimiento de la escena acá en Chile incluso, digo, por traslación. Hay términos que encontré muy interesantes como el de texto de yacimiento, y acá una de las preguntas también voy a salpicar un poco y después para que vayamos comentando. Me pasaba esto con la refutación de la tradicional división entre escritor y artista de la escena, y yo no estoy seguro si eso pasará en Francia o cómo pasa en Argentina, porque esa frase y esa división me hizo pensar mucho en Chile, y por lo tanto y no conozco tanto de teatro argentino como para saber cómo funciona allá, pero porque por ejemplo acá después, si bien esa división estaba muy establecida después de la dictadura en Chile, tiende a disolverse un poco la figura del autor para, de vuelta de la dictadura y pasando por mucho trabajo de creaciones colectivas, poco a poco va tomando mucha fuerza la figura de este autor-director o autora-directora, que es responsable de toda la escritura del texto dramático. Por lo tanto, aquí lo raro es encontrar personas, por ejemplo, que se dediquen solo a escribir. Las hay, pero lo menos raro es una persona que, entonces de repente preguntarte también por otros referentes, tanto de Argentina como de Francia, que yo no lo conozco, y entiendo que Pomerat al parecer es una excepción allá, y por esa cualidad de excepción me da la impresión de que llega a conclusiones que podrían aportar hacia acá, donde lo tenemos asumido como algo que sucede, y por lo tanto no nos hemos cuestionado ciertos aspectos porque no han sido puestos en crisis. En cambio, en el contexto de Pomerat, esa crisis ha producido avances que para este lado del mundo pues, serían muy buenos. Esa era una de las preguntas. Bueno. Y sobre lo mismo. Perdóname, ¿querés que te vaya respondiendo? Así no me olvido, te voy respondiendo una. Ya. Ahora te respondo esta, porque si no después por ahí vale. Respecto de lo que decís, sí, la verdad que es muy aplicable. A mí también me gustó mucho la diferenciación que hace Danan en Absence, Presence, texto teatral, entre director y creador escénico, ¿no? Porque directamente lo del creador escénico es otra escritura, ¿no? Es como
El director pasa porque el director es más respetuoso del texto dramático y simplemente hace una interpretación y la lleva a escena. En cambio, como creador escénico, uno de los ejemplos que él da es Heiner Müller, ¿no? Es decir, a pesar de partir, aun cuando parte de un texto de otro, o de textos clásicos, los destroza, los destruye, entre comillas, para hacer otra cosa otra obra completamente diferente. Y respecto de la Argentina, sí, si en Francia es una excepción, no es el único Pomerar, pero si en Francia son pocos los autores directores, en Argentina no. En Argentina, en la generación más joven, está lleno en realidad. Porque, no sé, por ejemplo, pienso en Ignacio Bartolone, dirige sus propios textos. O sea, autores de la generación del 80, bueno, generación ya no se usa más decir, pero que han nacido en 1980, en 1980 en la década del 80 o en la década del 90, la mayoría dirigen sus propios textos. ¿No? Por ejemplo, Ignacio Bartolone, que lo mencionaba Mariano Teconi Blanco también se dirige sus textos, Ignacio Sánchez Mestre, ¿quién más? Franco Caluso, está lleno, ahora no se me van a ocurrir, pero a ver. ¿Puedo acotar algo? Sí. Que es cierto lo que dice Mariana, pero me Lucas parece que Lagré, no sé si lo lo que, tienen a Lucas Lagré. lo que pasa en Argentina también es que como hay una gran tradición de formación, de espacios de formación exclusivos de la dramaturgia, tenés las dos cosas, o sea, tenés también dramaturgos que dirigen sus propias obras, pero también tenés dramaturgos que solamente escriben, como que eso es como un escenario un poco complejo. No es que hay una única tendencia, me parece. Claro, por ahí en esta generación también, pero en las generaciones del 80 y del 90 abundan, me parece, también me faltaría hacer las encuestas que vos mencionás, ¿no? Pero creo que abundan más los autores directores que los autores solos. Por ejemplo, de autores solos se me ocurre ahora Juliana Kiers o Andrés Galina. Pero después la mayor parte de los autores se autodirigen, que es un poco también una corriente que creo que viene del 90, del grupo Carajají, ¿no? Ahí empezó el tema del autor-director, que nació más de una cuestión práctica, de porque nadie les quería dirigir los textos a ellos, porque nadie los conocía, que empezaron a dirigir sus propias obras, ¿no? Y a partir de ahí se va, como es, creando esa corriente. Pero bueno, no sé si tenías alguna otra pregunta, pero sí, es muy común y aparte a veces parece que son dos textos diferentes, ¿no? Yo creo que muchos de ellos son creadores escénicos de sus propios textos, ¿no? O sea, aparte de haber escrito las obras, al dirigir sus propias obras, crean otro texto de la riqueza, del espesor que tienen sus obras, sus espectáculos, ¿no? Que aportan mucho más o mucho más material que el que estaba en el texto, que a veces hasta incluso pareciera un guión, a pesar de que esté bien escrito, ¿no? Pero el texto es tan enriquecido por la puesta en escena que es otro texto directamente, ¿no? Es otro texto de espectáculo, como diría Danan, un texto del espectáculo, pero ahí yo creo que algunos son doblemente autores en ese sentido, porque crearon un texto y crearon una puesta en escena, y que aporta mucho más. Y después, bueno, también creo que son un muy buen ejemplo del tránsito del que habla Danan en los 3 ensayos, ¿no? Desde el texto a la puesta en escena y todos los estados intermedios que hay, estos autores del 80 y del 90, porque es muy raro que cuando empiezan a dirigir sus propias obras ya tengan el texto completamente escrito, ¿no? Es decir, que ellos por ahí llevan un texto, llevan a los ensayos un texto a medio escribir muchas veces, ¿no? O llevan una escena, y es muy importante la colaboración, la improvisación o la colaboración con los actores y ver qué funciona y qué no funciona en escena, y a partir de los ensayos se sigue escribiendo el texto, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, yo creo que en Argentina hay varios Joel Pomerat.
sea que no es tan como en Francia, que por ahí pienso que por la cultura, ¿no? Por la mentalidad que es más estructurada. Aún el mismo Pomerat dice que él no le deja mucho lugar al azar y a los accidentes, que después por ahí un director argentino pasa algo fortuito y lo incorpora a la puesta en escena porque resulta muy interesante para el espectáculo. Eso ni Pomerat lo hace en Francia. Pero creo que en Argentina sí se hace mucho. E incluso hasta las instituciones lo propician a esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la gestión anterior del Teatro Cervantes, la de Alejandro Tantanian, para aprobar un proyecto los autores no tenían que presentar una obra escrita completamente, sino que muchos han presentado esbozos de obras, se las han aprobado antes de tener el texto terminado, porque no lo presentaron el texto terminado, y ese texto terminó de gestarse en los ensayos en el tiempo estipulado por el Teatro Cervantes antes del estreno. Hay varios casos, ¿no? Es decir, en ningún momento se presenta la obra terminada, y sin embargo los proyectos se aprueban un poco en cierto grado a ciegas, porque no se sabe cómo va a ser ese texto terminado, ¿no? Un poco más, me parece que, no sé si a ciegas, pero confían en el talento de los autores, directores que ya conocen previamente. Bueno, eso creo que quería decir. Y alcanzo a preguntar otra... Sí. Porque que en realidad un comentario o pregunta que en realidad sobre lo mismo encontré muy interesante los dichos que resaltaba sobre Pomerat, que como por ejemplo que él dice no escribir piezas sino escribir espectáculos, y a partir de eso la diferenciación que plantea entre el texto que tiene que ver un poco con lo que plantea en mi ponencia también, de el texto que él utiliza y que va creando, que no es, o sea, que mi escritura no es textual, sino que es espectacular, y que si bien después puedo transformarla en un texto para publicarlo, pero eso es otra cosa, que encontraba... Ahí te quiero hacer otra acotación, porque me resultó gracioso. O sea, Pomerat está muy convencido de lo que dice, ¿no? Entonces, en un momento en una entrevista le preguntan, ¿y por qué publica sus textos si el texto es el espectáculo? ¿Por qué publica sus textos dramáticos? Porque tiene todos los textos dramáticos publicados en libros. También publicados por la editorial Atsud, la misma que le publica los ensayos a Danan. Y él dijo, sí, no, para mí no son divisibles, el texto no es divisible del espectáculo. Pero yo, en un momento, cuando la editora de esta editorial, ¿no? me preguntó si quería publicar mis textos, pensé, van a tomar más en serio a mi compañía, ¿no? A la compañía de Luis Bruyal, si yo soy un autor publicado. Entonces por eso se los entrego para publicar. Pero no es porque esté convencido de que el texto solo sea una obra. Sí, bueno, a eso iba, lo encontraba, era más que nada un comentario, ¿no? Una pregunta de encontrar muy lúcida y muy ilustrativa la idea de escribir espectáculo y no obras, porque que bueno lo que relata de este proceso de escribir el espectáculo haciéndolo, no haciéndolo. Lo encuentro muy esclarecedor para estos casos de autorías conjuntas de los que estábamos hablando, y que lo relaciono también con lo que decía Leti al principio sobre esta permeabilidad, que encuentro que por ahí se me arma un sentido en relación a todo lo que hemos conversado. Bueno, a ver si me parece que en el chat hay más preguntas. A ver. Isidora Torres, gracias por compartir. Podríamos ver el presupuesto que a partir de eso en muchos casos determina la multiplicidad de roles en la dramaturgia contemporánea. No entiendo mucho la pregunta, en realidad, pero... Pero me parece que en un punto puede tener que ver con que a veces esta hibridación de roles, o sea, digamos, si tuviéramos que hacer una lectura también, no solamente
digamos, a nivel de experimentaciones estéticas o posicionamientos ante la creación teatral, también se podría pensar en condiciones de producción, o sea, limitaciones que hacen digamos, que esas limitaciones como de recursos, de presupuestos y demás, producen una especie de trampolín para experimentar. Digamos, qué sé yo, supongamos en los unipersonales, los monólogos, ¿no? Como una instancia para experimentar, pero al mismo tiempo asumir que a nivel condiciones de producción es más fácil hacer girar una obra unipersonal, digamos, que, bueno, entonces, digamos que en un punto, un poco lo que pasa en Latinoamérica debe ser que estas limitaciones en relación a las condiciones de producción son también apuestas, o sea, terminan convirtiendo también en apuestas estéticas para experimentar. Entonces, por eso, una de las preguntas que yo me hacía, bueno, a ver, esa hibridación entre dramaturgia y dirección, quizás una de las líneas posibles para pensar puede tener que ver con eso, con condiciones históricas que hacen de ciertas limitaciones experimentaciones. Tal cual, sí, se ve, y sobre todo en el teatro, alternativo, ¿no? Más que en el oficial, claro. o que en el que menos presupuesto tiene, ¿no? En el teatro, porque me acuerdo al principio de las jornadas, por ejemplo, cuando Javier Duarte contaba la anécdota de Lluvia Constante, que él la dirigió en un teatro comercial, a esta obra norteamericana. Y entonces, bueno, estaba Alberto Negrín como escenógrafo, tenían todo el dinero, entonces él quería construir, que el escenógrafo construyera un vitral a manera de metonimia de una iglesia que fuera cayendo en la escena final. Entonces, no sé si lo escucharon todos a Javier, por las dudas repito. Entonces, bueno, se construyó un vitral hermosísimo, carísimo, que iba a bajar en el último parlamento donde estaban compartiendo escena los dos actores. Y mientras en los ensayos, en uno de los últimos ensayos, Javier vio que todos los espectadores que estaban, espectadores de antes del estreno, se quedaban embelesados viendo bajar este vitral y no le prestaban atención al momento culminante, digamos, de los parlamentos de los actores. Entonces, a último momento dijo, no va el vitral. Y eso lo pudo hacer tranquilamente porque le sobraba el dinero, digamos, ¿no? Tenían todo el dinero a su disponibilidad. Y en cambio, bueno, el teatro alternativo pasa todo lo contrario, ¿no? Muchas veces la escenografía termina siendo producto de las limitaciones presupuestarias, ¿no? No se hizo lo que se quería hacer, sino lo que se pudo hacer con el presupuesto con el que se contaba. No, además en el teatro alternativo, si invertiste en el vitral, pones el vitral, digamos, no te vas a quedar sin el vitral, por más que no funcione, va igual el vitral. Tal cual, sí, sí. Y no les pagás a los actores, no importa, va el vitral. Sí, es muy gracioso. Esas diferencias, pero resultan muy creativas a veces. Bueno, pasamos sí, seguimos con la ronda. Ahora estaría mi comentario del trabajo de Mariana. A ver, yo me noté unas preguntas acá. Una primera pregunta que me llamó de algo que me llamó la atención en la ponencia fue que para seguir preguntándote sobre sobre el estatuto del texto dramático y cómo lo veían los directores o los dramaturgos directores argentinos, los tomaste a ellos como referencia, ¿no? Que muchas veces, la mayoría de las veces tienen una gran capacidad de reflexión, porque aparte están reflexionando sobre su propia práctica, que la conocen mucho, y no tomaste como referencia estudios de teóricos argentinos, ¿no? Si bien vos te centraste en... que me parece que también es un tema de discusión y muy interesante, ¿no? En cuanto a cómo es la relación con los dramaturgos, entre los dramaturgos o artistas del teatro en general y los teóricos. Se me ocurre ahora el ejemplo de la revista que dirigen
Ignacio Bartolone, Mariano, ay, se me fue el nombre, Ignacio Bartolone, Eugenio Shkolnikov y el otro dramaturgo de la revista, Lucas, Mariano Saba. Saba, ¿no? Sí. Mariano Saba. Bueno, ¿no? Que ellos, por decisión, por ejemplo, en la revista escriben solo dramaturgos. No es una revista en la que se le permita a los investigadores teóricos del teatro escribir. Pasa, a ver, otro caso. En la colección Gallinero de la editorial Rara Avis, ¿no? Donde la introducción a las obras de teatro publicadas... mirá, acá está hablando Eugenio, dice que ya están quebrando esa regla. No, pero me parece muy bien, es toda una decisión, o sea, y es muy importante porque tienen una capacidad de pensamiento impresionante. Lo mismo pasa entonces con las introducciones a los textos dramáticos publicados en la colección Gallinero de la editorial Rara Avis, ¿no? Solo están introducidos o presentados por otros dramaturgos, ¿no? Que pueden ser amigos o muy conocedores, ¿no? del trabajo de sus compañeros, de sus colegas. Eso es te respondo, te voy respondiendo. Tomé a los directores y dramaturgos y no a los teóricos porque me interesaba relevar justamente qué pasaba como en la pata más práctica de la cuestión. En mi tesis como que había mucha discusión justamente de los teóricos sobre el tema, y que yo sentía que en el marco de mi tesis medio que había quedado saldada, entonces para mí lo nuevo en este marco era ir a dar como esa discusión se replicaba en la práctica. Entonces lo primero que encontré como primer paso fue ver los textos publicados por dramaturgos y directores que decían sobre el tema. Creo que el siguiente paso sería hacer un trabajo de campo, hacer algo para obtener como un mayor material. Ajá. Y sobre todo porque, perdón, al menos lo que yo leí, en general los teóricos argentinos no se ocupan mucho de este problema. Está se presenta en general como saldada la discusión. Por lo menos eso fui encontrando. Que hay como un momento alto del debate a principios de los 90, con Uberfeld y qué sé yo, y después la cosa se abandona y se empieza a pensar más en lo que hablaban, bueno, justo ustedes tres, que es si pensar el concepto de dramaturgia en la escena y ya no en el texto, ese tipo de cosas. Ajá. Sí, por ahí es bastante incipiente, ¿no? Yo tampoco me he puesto a hacer un relevamiento, pero ahora sí, bueno, hoy le escuchamos a Leticia, ¿no? Nombrarlo a Cipriano Argüello Pit, que además de ser un artista es también un teórico, y él sí está aportando en ese sentido. Bueno, Jorge Dubati también los últimos escritos, ¿no? No los primeros, donde hablaba de texto dramático y retomaba las definiciones de Uberfeld, sino en los últimos. Pero tampoco conozco en muchos casos de teóricos. Es que también cuando los vas viendo que los argumentos se repiten en un punto, pero no porque haya plagio, sino porque como que la discusión se encausa por un sendero y por otro. Entonces, bueno, no sé, mi objetivo era como volver también a iluminar algo que se presentó como saldado y que para mí no está tan saldado como parece. Tal cual, exacto. Una segunda pregunta sería si encontraste una diferencia en su visión del asunto porque me refiero a estos directores argentinos o autores directores argentinos que nombras al final, ¿no? Si encontraste alguna diferencia en su visión del tema entre directores que dirigen sus propios textos, como Bartolone, y los que trabajan con otro director que los lleva a escena, podría ser Gonzalo de María, por ejemplo. Cuyos textos han sido... No encontré lo suficiente como para poder establecer una regla. Hay de todo. O sea, en cada una de las dos tradiciones tenés directores dramaturgos, solo dramaturgos. Como que era bastante random el tema. Creo que insisto que es porque al no tener un estudio de campo con una gran extensión de casos, tal vez eso sí permita como establecer esto que me preguntás de forma más nítida. En lo que yo vi era todo bastante azaroso. También porque en ningún caso el objeto del texto de la entrevista era ese. O sea, yo rastreaba la concepción presupuesta, pero en ningún momento la pregunta era esa.
Claro, sensación. ahí apuntaba mi pregunta, o sea, si encontraste diferencias de concepción respecto del texto dramático, según el artista se dedicara solo a escribir teatro o si también dirigía. La verdad que no, tenía más que ver con la subjetividad de cada uno y cómo lo veía, y no con su ligazón concreta a la práctica. Ajá. Y una tercera pregunta es si alguno de los directores entrevistados puso el acento en tomar el espectáculo como texto. Y también, o sea, en hablar más de dramaturgia de la escena o de dramaturgia de dirección, que de dramaturgia del texto solamente, del texto verbal solamente. Sí, en algunos casos eso estaba más presente. Por ejemplo, en Mariana Oberstein esa idea estaba más presente, en Santiago Loza también. Tendría que, la verdad, para serte honesto, volver a ver el corpus, chequeando particularmente eso, que es lo que yo no estaba viendo más texto dramático, no lo otro. Pero por el recuerdo que tengo ahora, en Oberstein estaba, en Loza estaba, algo así. Sí. Y una última pregunta sería si esto que escribiste en la ponencia, la última parte, es parte de un estudio mayor o de un posgrado de postdoctorado, por ejemplo, donde te vayas a dedicar a estudiar el tema en el teatro argentino o no sé, o a estudiar la dramaturgia de dirección, por ejemplo, o no, o lo estás pensando. Fue algo que apareció a partir de mi tesis, como algo que había quedado, que en la tesis lo toco muy por arriba, entonces le di un poco más de trabajo para esta ponencia, pero lo que estoy pensando para mi postdoctorado, y ya me voy como para otro lado. Tal vez lo retome, no sé, quedó ahí como una puerta entreabierta, pero estoy pensando ir por otro rumbo. Ah, bien. Bueno, bueno, vamos a cerrar la mesa. A ver si hay más preguntas. Eh, no. Entonces despedimos al público y nos quedamos nosotros un rato solos, nosotros cuatro con Eugenio. Falta que yo comente y le pregunte a Leticia. Ay, perdón. Me distraje, claro, perdona. Sí, tenemos tiempo de sobra todavía. No, me confundí. Exacto, Mariano comenta a Leticia. Lo tenía anotado, pero los nervios, son los nervios. A mí, como te decía antes, Leticia, me gustó mucho el trabajo. Me parece que está muy bien escrito y hay algo de la cosa formal que está muy bien. Y también me interesó que justamente que pongas el ojo en la zona más permeable del asunto, que no te dediques tanto a decir, bueno, a definir qué es la dramaturgia, qué es la dirección, sino a empezar a ver esos puntos más difusos. Creo que enriquece un montón la reflexión y abre un montón de puertas. Me parece que ese es como un gran acierto del trabajo, me interesó mucho. Lo que te quería preguntar es, en este concepto ampliado de dramaturgia que se presenta, ¿qué lugar ocupa la dramaturgia de gabinete? En realidad, bueno, dentro de esta como de este relevamiento de las dramaturgias de dirección y, bueno, especialmente yo en mi investigación particular estoy trabajando con teatro contemporáneo de Córdoba, específicamente con 3 obras que son reescrituras de textos clásicos. Entonces, justo estos trabajos suponen una instancia particular de lecturas y de lo que suelen llamar trabajo de mesa. Entonces, ahí hay un punto interesante que me parece que el estudio de reescrituras lo habilita especialmente, es como que pone el acento en esta cuestión de las instancias en las cuales el texto reescrito, en el caso de las obras que yo trabajo, reescriben Hamlet de Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles, y la Fedra de Racine y de Eurípides, Hipólito de Eurípides, en 3 obras que son del Teatro Contemporáneo de Córdoba, y hay justamente las reescrituras lo que hacen es poner esos materiales junto con las instancias de improvisación, junto con otras reescrituras de esos mismos textos, o textos que, digamos, vienen como a asociar o a seguir retrabajando este texto clásico. Entonces,
justo en estas obras en particular hay una instancia interesante de trabajo de escritorio, por así decir, y ahí se genera, para mí, ahí me parece que es muy potente investigar, como un momento de lectura compartida, y hay como un momento como de aquietamiento de todo lo que está pasando en ese caos y en esos azares de la escena, que vuelven como a esa lectura del texto, y después esas lecturas vuelven a traer a la escena nuevas preguntas, nuevos interrogantes, nuevas transformaciones. Justo con el trabajo de las reescrituras es como muy palpable de ver. Entonces, los trabajos que son digamos, estos de escritorio, de gabinete, trabajos de mesa, se les suele llamar acá, están considerados dentro de la tarea de escribir, y es muy interesante ver cómo a veces, en algunos casos, esa tarea está concentrada en una figura que suele ser la de directora o directora dramaturga, y a veces no, a veces esas organizaciones son también múltiples, y eso lo vuelve más complejo todavía. Entonces, por ejemplo, una de las obras está firmada la dramaturgia por la actriz y por la directora, que es Daniela Martín y Maura Sajeva, por ejemplo. Y de hecho, en los paratextos de la obra, en notas de prensa, en el dossier y demás, está explicitado este trabajo doble entre la directora y la actriz. Es un monólogo en la escena, y luego como un trabajo muy detenido de escritorio, por así decir, entre ellas dos, de recomponer todo ese material, traer las lecturas. Entonces sí ocupa un lugar, pero no es jerárquico, al menos en los casos en los que yo estoy estudiando, es una instancia más dentro del trabajo, que no supone como jerarquía por sobre lo demás. Entonces, bueno, me parece que lo que sucede con la ampliación de la noción de dramaturgia es que implica varios sujetos creadores, varias instancias, varias temporalidades, ¿no? Porque se escribe antes, durante y después, digamos, del acontecimiento escénico. Está bien, pero perdóname, está buenísimo lo que me decís, pero la pregunta va más como orientada al planteo de Danan. Cuando Danan dice que, lo tengo acá, que la dramaturgia se define por su movimiento hacia la escena. Esa es la definición que aparece en tu trabajo. ¿Qué pasa con la escritura de gabinete en el sentido de el dramaturgo que está solito en su casa, sin pensar en si esa obra se va a montar o no se va a montar? ¿Eso es o no sería, entra en la definición de dramaturgia o no? Sí, esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Me parece que justo el trabajo de Sebastián aporta un montón en esas diferenciaciones entre escritura dramática, literatura dramática, escritura dramatúrgica, es como mucho más preciso en ese sentido. Justo el recorte que yo hice no tiene que ver estrictamente con textos que hayan sido escritos previos a la escena, pero sí con los trabajos que incorporan textos dentro de los materiales de creación. O sea que lo que subyace acá atrás es la idea de que el dramaturgo, el que escribe, la obra, siempre escribe para que se represente. En el recorte que yo hago de estos directores dramaturgos. En lo tuyo está súper claro, digo en la perspectiva de Danan. Y bueno, es que Danan a mí me parece interesante para revisarlo porque no deja de considerar nunca como el aspecto del trabajo textual, o sea, está incorporado a ese movimiento de tránsito. Entonces, no renuncia nunca a este trabajo detenido. Pero al decir que el destino, de ese trabajo es la escena, ¿no está quitándole la especificidad? No se la quita. No, no se la quita porque justamente, perdona, una acotación después justamente en el tercer ensayo, presencia y ausencia del texto teatral, esa presencia remite a la presencia del texto verbal. No entiendo eso. ¿Cómo sería? En el espectáculo. Claro, bueno, no sé, igual no sé, ahora pensando, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero lo que dice Danan es que el texto verbal, que digamos, tiene su autonomía, es decir, existe, es decir, el texto del espectáculo no es solo el espectáculo, el que aparece más explícita o implícitamente en el espectáculo, sino que el texto del espectáculo también se materializa en un libro, por ejemplo, ¿no? Él se refiere... Claro, pero ese argumento es una cosa, pero ¿cómo llegás a la conclusión de que el libro, el único destino del libro es el espectáculo? No, está implicado eso. Eso no dice Danan. Está implicado.
Y cuando dice que la dramaturgia se define por su movimiento hacia la escena, está diciendo eso. Está incluyendo el trabajo con el texto. Claro, porque justamente esa definición de dramaturgia es de qué es la dramaturgia, no de Sí. en ausencia y presencia del texto teatral, amplía mucho más el abanico, lo enriquece mucho más, porque justamente hay muchos tránsitos, del texto a la escena, de la escena al texto, muchos grados intermedios en la escritura. Pero siempre es una relación en su planteo. Sí, el sentido 2, que sería el del movimiento de tránsito, incluiría el sentido 1, que es el de la tarea de la composición como más convencionalmente entendida, y de hecho no renuncia nunca a esta idea, que en un punto Sebastián también en su trabajo lo notaba, y detalla como este trabajo interpretativo por un lado, como el dramaturgo tiene que interpretar y extraer sentido de allí, y por otro lado sostener en ese movimiento de tránsito hacia la escena, las invariantes, trabaja mucho con la idea de invariantes, o sea que en algún punto, digamos que nunca suelta el texto, sino como que en ese pasaje hacia la escena está el trabajo, el desafío sería, bueno, detectar esas invariantes que sigan estando presentes en la escena, ¿se entiende? Como que es como si lo captara, como si lo incluyera. No, ¿sabés qué pasa, Mariano? Me parece que pasa, sí, entiendo lo que preguntas, pero me parece que Lo quiero ver al revés, ese es el punto. Claro, me parece que el tema es, claro, con tu enfoque centrado en el texto dramático. El tema es que Danan, en algún pasaje de este último ensayo, de ausencia y presencia del texto teatral, da una doble definición, por ejemplo, de texto del espectáculo, ¿no? Dice que el texto del espectáculo puede aparecer, ¿no?, materializado en un libro, o sea, se puede leer con autonomía, ¿no?, porque no reconocer eso sería, pero él lo reconoce, ¿no? Él lo reconoce, lo que pasa es que no se ocupa de ese tema, o sea, él se ocupa del texto, pero como texto dramático y texto del espectáculo, pero por ejemplo, en este último ensayo, se ocupa del texto del espectáculo y de cómo aparece o desaparece o se transparenta o no el texto verbal en el espectáculo. Se ocupa del espectáculo, o sea, pone el acento en el otro polo. No, lo entiendo y me parece que está buenísimo porque da cuenta de un montón de fenómenos. Lo que sí veo, por lo menos desde mi perspectiva como problemático, es que al decir que toda la dramaturgia se orienta hacia la escena, está anulando la posibilidad de autonomía del texto dramático en el proceso. Está dando cuenta de un montón de otras cosas, pero como que al seguirlo viendo como juntos, me parece que ahí hay algo que por lo menos a mí no me termina de cerrar. Pero bueno. Le vamos a preguntar a Dana. Que quizás, no estoy seguro, quizás Mariana puede tener más información. Que quizás tiene que ver con el concepto porque se orienta hacia la escena, puede ser un poco, no sé si Danan dice que se orienta, porque él habla de movimiento hacia la escena, y en cuanto a movimiento, ¿qué es lo que estaban diciendo? Puede estar en distintas etapas de ese movimiento, que puede ser solo el texto que escribió alguien que puede ir o no a escena, como puede estar después de la escena, y también puede, pero no necesariamente apunta hacia allá. O sea, en la escritura de gabinete que mencionabas, está en esta primera parte de ese abanico, de ese movimiento que señala Danan. Entraría claro, dentro del... Eso. Tal cual. Sí. No, y además que Danan plantea todo el abanico, digamos, ¿no? Hasta habla de espectáculos donde al principio no hay texto. Y los espectáculos de improvisación, bueno, un espectáculo de impro que vamos a ver nosotros, no tiene, el texto va a variar según la función, en cada función. Toma todo el espectro. Incluso distingue también la idea de texto material, que sería otro tipo de trabajo. Tal cual, claro, el texto material, y él diferencia entre el texto material, o sea, por ejemplo, llevar un poema a escena, ¿no? O el texto yacimiento, que es cuando ese poema no está directamente, se tomó como punto de partida, pero el espectáculo es completamente otra cosa. Entonces, me gusta el último ensayo porque abarca todo el espectro de posibilidades. ¿No? Siempre, bueno, centrándose en el teatro europeo y norteamericano, sobre todo en el europeo, ¿no? Después habría que ver cómo todo eso funciona en Argentina, por ejemplo.
Y para otra pregunta, para volver a lo de Leticia, que cuando hablabas de cómo en la dramaturgia aparecen distintos sujetos creadores al mismo tiempo, vos citás a Dubati, que dice: las dramaturgias de escena dejan ver la intervención de distintos sujetos creadores en el acontecimiento escénico. La pregunta que te quería hacer es si pensaste o está en la bibliografía, cómo cuando uno se enfrenta al producto, si existe algún modo de ver a esos distintos creadores, de atribuirle las partes, o no. Si hay algo en relación a eso. Yo creo que eso depende mucho también de los propios creadores. Por ejemplo, uno de los directores que yo indago, que es Luciano del Prato, en sus propias puestas me parece que hay momentos como más de lugares de manifiesto, proclama, que en donde ahí se puede ver como una intervención clara de su propio posicionamiento, entonces ahí podríamos detectar como una autoría más clara, pero en realidad la mayoría de las apuestas diluyen las autorías, aunque no dejan de reconocerlas durante el trabajo del proceso. Por eso en el programa de mano se siguen distinguiendo los roles, pero uno como espectador o espectadora se enfrenta a una, digamos, como diría la daga, autorías complejas y en las que se encuentran diluidas, entonces es difícil reconocerlo. Salvo en los casos de algunas puestas como las de Daniela Martín, supongamos en Griegos, que es una en las que hay como un fuerte trabajo de la dramaturgia de actor y actriz, y que trabajan con la improvisación, entonces uno como espectador ahí también tiene como ciertas claridades, porque eso que se está componiendo en ese momento claramente, digamos, se podría asumir como autoría al actor o a la actriz. Pero en general yo diría que ante el espectador las autorías están diluidas. Okay. O sea que no es algo tanto que se deje ver, sino más bien es algo que uno sabe que está pasando en el proceso, pero no en el producto. Exactamente, y por eso me parece que una de las tareas de la investigación es reconstruir los procesos, por eso a mí me gusta pensar más en la tarea de reconstrucción de procesos para distinguir la complejidad de ese entramado de autorías. Okay. Gracias. Gracias a vos por leerlo. A todos. Bueno, ahora sí parece que no hay más preguntas y ya bueno, nos quedamos para despedirnos entre nosotros. Bueno. Despedimos al público, muchas gracias por haber venido.